Dios le bendiga abundantemente. Una vez más, estamos en nuestro espacio de estudio de la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Gálatas. Estamos ya en la conclusión del capítulo número 3 de Gálatas. Oramos a Dios que esta enseñanza traiga revelación por el Espíritu Santo a sus corazones, para que Dios haga una obra especial en su vida a través del conocimiento de esta palabra. Siempre estamos convencidos de que la palabra de Dios llega y hace el trabajo para el cual fue enviada, porque esta palabra es viva y es eficaz. O sea que hace un trabajo desde la raíz y que es el Espíritu Santo que lleva esa revelación para salvación, para restauración, para el crecimiento y la madurez espiritual de la Iglesia de Cristo. Bendecimos las vidas de cada persona que nos sigue en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos siendo guiados a exponer solamente la palabra, porque esta es la que revela a Cristo. Esta es la verdad, y la verdad es Cristo. Y esta verdad revelada resulta en redención, en salvación, para lo que Dios por la fe le permite que esta palabra le sea revelada. Continuamos en este cierre de este capítulo número 3 de la epístola de Gálatas. Estamos sobre el tema, el propósito de la ley. Estuvimos viendo primeramente que el apóstol Pablo continúa con su discurso acerca de la salvación por la gracia, por la fe, no basado en las obras, y plantea que la revelación de esta verdad, de la gracia, es por la fe, es por el Espíritu y no por las obras. Luego, para llevar esta verdad a todas las iglesias de Galacia, a la cual estaba destinado este mensaje, hoy la Iglesia de Cristo en las diferentes naciones donde llega esta transmisión, él habla acerca de ese pacto de Dios con Abraham y cómo ahora todos por la fe somos hijos de Abraham, que se cumple lo que Dios le prometió a Abraham, que tendría una gran descendencia de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. La iglesia de hoy, aunque no es judía, pero sí somos hijos de la promesa por la fe, somos hijos de Abraham, de esa promesa que Dios le dio a Abraham, de esa simiente que prometió que vendría a escoger un pueblo para sí, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y que hoy es la iglesia de Cristo. Para cerrar este mensaje donde el apóstol Pablo parece muy repetitivo, muy reiterativo, porque los falsos maestros judaizantes estaban haciendo un trabajo de convencer a la iglesia naciente de los gentiles de que además de la obra de Cristo se necesitaba que ellos acogieran para sí el pacto de la ley mosaica, porque era parte para el proceso de salvación. Y es por lo que el apóstol Pablo dedica este libro para hablar a las iglesias que estaban recibiendo esta enseñanza, y es llevarlo por la palabra. Siempre él está diciendo lo que dice la escritura, y lo vamos a estar viendo ahora en esta porción del capítulo 3, llevando la explicación de lo que Dios había dicho mediante los profetas, lo que Dios había dicho, lo que había prometido a Abraham, y después su cumplimiento en Cristo, y cómo la salvación ahora es por gracia y basada en lo que Cristo hizo, que el sacrificio de Jesús, quien fue nuestro sustituto vicario, fue el único que pudo satisfacer
la justicia de Dios. Y por eso nosotros somos hechos justicia en el sacrificio de Cristo para Dios. Y nosotros, después de estar muertos en delitos y pecados, pasamos a ser olor fragante de Cristo para Dios, porque somos ahora sus hijos. Él nos ha adquirido como hijos. Entonces el apóstol Pablo continúa en esta explicación, porque todavía en el día de hoy, siglo XXI, sigue la iglesia enseñando acerca de la ley, acerca de las obras de la ley para cumplirla, y enseñanza, preceptos, mandatos que eran específicos para el pueblo de Israel. Muchas veces vemos en la iglesia actual trayéndolo como que es también para la iglesia que no es judía. Y el apóstol Pablo, como le digo, parece muy repetitivo, muy reiterativo, pero es que se estaba arraigando esta enseñanza y sabemos que hasta el día de hoy continúan grupos con estas enseñanzas. Y por eso queda esta palabra para la iglesia de Cristo el día de hoy. El propósito de la ley. Esta pues nos ayuda, nosotros conociendo cuál fue el propósito de la ley mosaica, nos ayuda a entender la libertad que tenemos hoy de esa ley y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, como ellos querían volver a retomar todos estos preceptos de la ley, es que él, entonces, después que le habla en qué consistía el pacto de Abraham, ahora le explica en qué consiste realmente y cuál era el propósito de la ley. Y estaremos estudiando hoy, leyendo el día de hoy, lo que es el Gálatas 3 a partir del versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Parte de la razón por la que se dio la ley era para frenar la rebelión de los hombres a través de revelar claramente el estándar de santidad de Dios. Dios tenía que darnos un estándar para que no nos destruyamos a nosotros mismos antes de que viniera el Mesías. Pero la ley también es causa de la rebelión, en otras palabras. La ley también incitaba a la rebeldía innata en el hombre a través de revelar un estándar que nos muestra más claramente el apóstol Pablo esa necesidad de salvación en Jesús. En Romanos 7, a partir del versículo 5, nos dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetas.
De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, refiriéndose a la ley. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, el apóstol Pablo explica la razón por la cual Dios le da la ley a los hombres. Era para que pudiese ser frenada la rebelión del corazón del hombre, y era como una especie de estándar para acercarse a la santificación. Entonces, y que dice, fue añadida a causa de que de nuestras transgresiones, y era por un tiempo, porque lo establece, hasta que, dando a entender que era por un tiempo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así como la ley estaba destinada a prepararnos para la obra del Mesías, dice, se le dio hasta que esa semilla, esa simiente Jesús viniera. No es que la ley de Moisés es revocada cuando vino Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, no vino para abolirla, no vino para quitarla, sino he venido para cumplir la ley. La ley de Moisés ya no es nuestro terreno para nosotros acercarnos a Dios. Las obras de la ley, los rudimentos de la ley, no son el terreno para que la iglesia de Cristo se acerque a Dios. El apóstol Pablo dice, según las tradiciones antiguas, que la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí por medio de ángeles. Y los ángeles que fueron intermediarios, cuando él dice fue nombrado mediante ángeles por mano de un verdadero mediador. Entonces, ¿qué fueron los ángeles intermediarios? Un mediador para Moisés cuando recibió la ley de Dios. Pero dice que ahora hay un mediador. Y dice que Moisés necesitó un mediador entre él y Dios, pero no necesitamos ahora un mediador entre nosotros y Jesús, sino que Jesús es nuestro mediador. La ley fue un acuerdo de dos partes, presentados por los mediadores. La salvación por la fe en Jesús es recibida por una promesa. Entonces, se recibe esta promesa y nuestro Redentor, a la vez, Él es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Una promesa, por eso está hablando aquí en esa diferencia entre la ley, que fue un acuerdo entre las dos partes. Recuerden que la ley era condicionada, donde se habla de una ley de muerte porque se establecían sanciones. Dios le decía, he puesto delante de ustedes dos caminos, el del bien y el del mal. Escojan el bien para que vivan, y si escogen el mal habrá muerte, habían consecuencias. Entonces, era para su cumplimiento, había una parte donde Dios ponía y el hombre tenía que cumplir a cabalidad ese estándar de santidad que Dios había puesto. Pero en el caso de la promesa, depende de una sola persona. La promesa depende de una sola persona. Entonces, la promesa que viene de Dios, es Dios quien decide traer por la promesa a nuestro mediador, a nuestro sustituto vicario. Entonces, que la debilidad de la ley con respecto al pacto con Abraham se muestra porque la ley dependía de dos partes, no solo dependía de Dios, sino que dependía de las obras que los hombres hicieran para agradar y complacer a Dios. Y ellos no pudieron lograr. Dice entonces, el apóstol Pablo lanza una pregunta. ¿Es pues la ley contra la promesa de Dios? Por supuesto que no. La ley no es algo malo, no está oponiéndose a la promesa de Dios. El problema con la ley se encuentra en la imposibilidad
de dar fuerza a, a los que quieren mantenerla, la imposibilidad de permitirle al hombre poder cumplir con esta ley, no podían mantenerla. Si la ley hubiese sido hubiera dado vida, entonces esto pudo haber traído la justicia de Dios y pudo haber satisfecho la justicia de Dios. Pero la ley de Moisés no traía vida, sino que se limitaba a establecer un orden. Y nos dice que la mantienen y cuentan que hay consecuencias, o dice que hay consecuencias si se rompe lo que se había mandado, los mandatos que estaban en esa ley. El apóstol Pablo dice que las escrituras, por la ley, pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pablo pinta aquí una especie de prisión, los barrotes de celda que son el pecado que mantienen a todo bajo pecado, confinado bajo el pecado. Las escrituras dicen, nos puso en la cárcel, ya que señala nuestra condición pecaminosa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que estábamos aprisionados por el pecado. La ley no nos pudo ayudar, porque la ley es quien nos pone en la cárcel. Las obras de la carne nos ponen en la cárcel. Solo la fe nos puede sacar de ese confinamiento del pecado. La ley de Moisés nos puede mostrar claramente nuestro problema y la norma de Dios, pero no nos puede dar la libertad que solo Jesús puede darnos. La libertad es dada a los que creen por la fe que Dios revela en su corazón. Pero antes que viniese la fe, continúa el apóstol Pablo en el versículo 23, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por tanto, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo de la fe. Antes de ser salvos por la fe, antes de que viviéramos nuestra vida por la fe, estábamos confinados bajo la custodia de la ley, de lo que se había establecido, de los estándares de la justicia de Dios y que el hombre tenía que cumplir y que en su condición de pecado no podía cumplir. Pablo utiliza una idea diferente cuando escribió y que dijo que la escritura encerró todo bajo pecado en el versículo anterior. Entonces, dice que la idea detrás de confinado es la prisión, es la idea de que estaban bajo vigilancia, estaban en esa custodia protectora. Entonces, fuimos encerrados bajo nuestro propio pecado, bajo la ley, y que en otro sentido eso se mantenía a las personas custodiadas para que no pudiesen salir de esta condición. Entonces, encerrado para que aquella fe que iba, hasta que viniera esa fe que iba a ser revelada. La ley de Moisés nos prepara para la venida de Cristo, porque por el camino que revela el carácter de Dios y en la forma que expone nuestro pecado. Por tanto, la ley ha sido, dice el apóstol Pablo, nuestro ayo y nuestro apoyo para llevarlo a Cristo. Era sombra de lo que había de venir, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el propósito de la ley se cumplió cuando dejamos de tratar de justificarnos a nosotros mismos por la ley y llegamos a Jesús. Cuando dejamos de justificarnos por las obras de la ley y llegamos por la fe a Jesucristo, entonces ya se ha cumplido esa ley. La ley no nos justifica, pero ¿qué es lo que hace? Da una recompensa o un castigo a las obras. Es decir, que promete la vida a aquellos que la guardan y maldice a los que no pueden guardarla, a los que son transgresores de la ley. Entonces,
que exigía la ley, que requería de la máxima perfección y obediencia del ser humano. No remite nada, no perdona nada, no llama a cuentas, no exhibe abiertamente a Cristo y su gracia, pero lo señala a él y que estaba ahí y se debía cumplir, y que ella no señalaba, dice que era la que mostraba el camino para que viniera el Mesías. Una vez que hemos llegado a una relación de fe con Dios, ya no tenemos Así que respetamos nuestro tutor, la ley, pero no vivimos bajo el mandato, bajo su mandato, porque ahora estamos viviendo bajo el sacrificio por gracia, por la fe. En el versículo 26, que dice que por la fe encontramos nuestra identidad con Jesucristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Para todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. En comparación con lo que se enseñaba entre los Gálatas, esta fue una declaración muy revolucionaria de parte del apóstol Pablo. En el pensamiento tradicional judío, realizado en el cristianismo por los cristianos judíos, su posición delante de Dios se mide por su obediencia a la ley. Entonces, su posición en Dios era medida en qué tanto ellos obedecían y cumplían la ley. Para estar realmente cerca de Dios, para ser considerado hijo de Dios, tenían ese estándar de la ley que debían cumplir. Tenían que ser exageradamente observadores de la ley, al igual que los escribas y los fariseos, que se habla en Mateo 23. Aquí Pablo dice que podemos considerarnos hijo de Dios de forma completamente diferente, que no es por cumplir los estándares de la ley, no es por entrar en una obediencia en esa ley mosaica. Dice que es a través de la fe en Jesús. En este caso, se utiliza la imagen del bautismo. Pablo lo ilustra, lo que significa tener fe en Cristo. Él no dice que fuimos bautizados en agua, pero habla de bautizado en Cristo. Al igual que en el bautismo en agua, la persona se sumerge en el agua, así que cuando nos ponemos nuestra fe en Jesús, esta fe no es revelada y por la fe recibimos la salvación por gracia en Cristo Jesús. Dice que estamos inmersos en Jesús y que ahora nosotros estamos revestidos. Entonces, otra forma de expresar que estamos inmersos en Jesús, dice, estamos revestidos de Cristo. Quiere decir que nosotros nos vestimos como Cristo y que ahora nuestra identidad es ser hijo de Dios, ser como Cristo. Entonces, en este versículo el apóstol Pablo pone el énfasis en nuestra identidad en Cristo por la fe. No podemos estar simplemente asociados a Jesús. Nos identificamos en Él.
Si Él es un hijo de Dios, así también nosotros somos hijos de Dios. Si Él es justo delante de Dios el Padre, nosotros somos justos delante de Dios el Padre. Si Él tiene libre acceso al trono de Dios, nosotros también. Si Él es santo y complace el estándar de santidad de Dios, nosotros también somos santos porque estamos revestido de Cristo. Tenemos ahora la identidad que Cristo nos ha dado de hijo. Entonces, si Él tiene la victoria sobre los poderes espirituales de la oscuridad, nosotros también lo tenemos. No solo estamos asociados a Jesús, somos en Jesús, revestido, inmerso en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo continúa y cierra el capítulo diciendo, y ya no hay ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos ahora uno en Cristo Jesús. Y si nosotros somos en Cristo, entonces somos descendientes, herederos de Abraham, hijos de Abraham por la promesa. Entonces, esto que propone Pablo, todo el problema entre los cristianos en Galacia, de si los judíos o los gentiles que querían observar la línea divisoria entre los judíos, entre los griegos, entre los de otras naciones. Pablo escribe en Jesucristo, esa línea ahora se elimina. Ya no hay una línea divisoria. Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, no es mujer, porque todos ahora somos uno en Cristo Jesús. La línea divisoria fue borrada por el sacrificio de Jesús y ahora todos somos unos en Él, todos hemos sido inmersos en Él y dice que estamos revestidos de Él y tenemos un sentido de igualdad, todos en Jesús somos iguales. Ahora Jesús es nuestra identidad, que es más importante que cualquier identidad que antes nosotros pudiésemos poseer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, otros podrían haber excluido a Pablo